historia de Daniel, yo creo que la gran mayoría os puede abrir esto. Yo creo que la gran mayoría conocemos la historia de Daniel, ¿verdad? Es un hombre del que se predica mucho, porque bueno, de la vida de Daniel se puede sacar mil y una, ¿verdad? Os voy a hablar un poquito del contexto de la historia para meterme un poquito, o sea, para ir conociendo, o mejor dicho, para refrescar, ¿verdad?, la historia de Daniel. El contexto de la historia de Daniel, hermano, comienza cuando el rey Nabucodonosor conquista Jerusalén por el año 605 aproximadamente, ¿verdad?, antes de Cristo. Y el rey, no lo voy a pronunciar mucho porque la palabra Nabucodonosor, el rey solicita, pues bueno, para su servicio a algunos jóvenes, ¿verdad?, con buena apariencia, inteligente, entre algunas cosas más, ¿verdad? Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Sus amigos eran Sadrach, Mesach y Abednego. Como dice el pastor, por si queréis algún nombre para vuestros hijos. Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la escritura que para ser ellos alimentados, ellos tenían que comer de lo que se les servía al rey en ese momento, de lo que se les servía en la mesa del rey, ¿verdad? También uno de los requisitos que tenían que tener ellos para vivir en el palacio del rey es que tenían que aprender el idioma y la cultura de ese momento, ¿verdad? La cultura babilona. Y la escritura, hermano, nos revela que Daniel llega a destacar por tres cosas importantes, ¿verdad? Su fidelidad, por ser sabio y por interpretar los sueños, que esos sueños son los que lo llevan luego, que veremos más adelante, a alcanzar un estatus grande allí en Babilonia, ¿verdad? En muchas situaciones de nuestra vida, nuestra fe es debilitada por las circunstancias, porque Daniel pasó unas circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Pero depende mucho en qué esté fundamentada nuestra fe, así recibiremos la situación, ¿verdad? Porque hay a veces que la fe está debilitada y la situación la recibimos de una manera. Y cuando estamos firmes en nuestra fe, la situación la recibimos totalmente de una manera diferente. Nos vamos a ir a la escritura, ¿vale? Vamos a leer 4 versículos. El primero se encuentra en Daniel 1, 3, 5. Fíjate lo que nos dice el texto. En resumidas cuentas, nos dice el texto que Daniel destacó entre los prisioneros de Israel, ¿vale? Daniel 1, de 3 al 5. El rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven y de buena apariencia, que no tuviera ningún defecto físico. Además, debería saber de todo, o sea, ser inteligente. Por eso ordenó a Aspenaz, jefe del personal de su palacio, que de entre los prisioneros israelitas le llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Durante 3 años esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que si serviría en la mesa del rey. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, entrarían a servir en el palacio del rey. El segundo versículo se encuentra en Daniel 1:17, que nos dice que Daniel tuvo superioridad y privilegio entre los sabios babilonios. Dice el 1:17, estos 4 jóvenes recibieron de Dios gran inteligencia y sabiduría para atender toda clase de libros y ciencia. Además, Daniel entendía el significado de los sueños y de las visiones. Daniel 2, 48 y 49 nos dice que Daniel recibe autoridad en Babilonia. Enseguida el rey hizo a Daniel muchos y magníficos regalos y además lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe de todos los sabios. Y entonces Daniel pidió al rey que pusiera a sus amigos en puestos de importancia. Y así Sadrach, Mesach y Abednego llegaron a ser administradores en la provincia de Babilonia. Daniel se quedó en la corte del rey. ¿Dónde se quedó Daniel? En la corte del rey. Daniel 6, del 28 al 29. El Dios de Daniel, fíjate que en este versículo nos habla que Daniel tuvo poder bajo el imperio que lo oprimía. Dice el versículo:
El Dios de Daniel puede salvar y libertar, puede hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. Es el Dios que salvó a Daniel de las garras de los leones. El 29. Y así Daniel siguió siendo una persona muy importante durante los reinados de Darío, Ciro, reyes de Persia. O sea, Darío y Ciro, reyes de Persia. Bueno, yo esta predicación la he titulado, no sé si me puede ayudar Media poniéndome ahí el cartel. Yo la he titulado, Atrévete a mantener la actitud de Daniel y verás la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren tener la actitud de Daniel? Todos los que conocemos la historia sabemos qué actitud tuvo Daniel, ¿verdad? En la dificultad. Fíjate que la fidelidad y la actitud de Daniel le produjo un gran éxito, ¿verdad? Todos los conocemos, le produjo un gran éxito en una tierra muy difícil. Era una tierra muy difícil para él. Y no solo eso, sino que Daniel pagó un precio muy alto por su obediencia, ¿verdad? Cuando estamos dispuestos a pagar y obedecer, cuando hay, hermano, obediencia en nuestra vida, el Espíritu de Dios nos respalda, así como respaldó la vida de Daniel, ¿cierto? Y fíjate que la vida de Daniel, hermano, estos testimonios que vemos en la Biblia nos sirve para darnos ejemplo, ¿verdad? De cómo debemos de vivir ante las circunstancias. Y estamos viviendo una época muy difícil, donde encender la tele da miedo, donde muchos creen que para prosperar hay que ceder principios. El viernes, vimos la predicación que estuvo compartiendo Jessica, ¿verdad? Y al final son principios que el sistema, ¿verdad?, te obliga o que quiere que tú cedas. Pero fíjate que hay gente tan importante, mediáticamente hablando, que distorsiona la realidad, que distorsiona lo que realmente Dios quiere para la humanidad. Porque Dios quiere la salvación, ¿verdad? Y ceder principio, hermano, acomodarse al sistema o silenciar la fe como quieren que hagamos, no puede ser parte de nuestra vida como cristianos. Nadie nos puede silenciar. No tenemos que ser silenciados. Yo creo que se va a levantar una generación que no va a comer en la comida del rey. Amén. Una generación que va a luchar por lo que Dios quiere que se implante en esta tierra. Amén. Yo creo que la venida de Cristo está muy cerca. Amén. Estos últimos días hemos estado viendo fechas por ahí que la gente va especulando o va añadiendo a lo que ellos creen, ¿verdad? Pero no es importante la fecha, lo que es importante es estar preparado para su venida. Amén. Fíjate, hermano, que el éxito de Daniel en Babilonia no fue algo que surgió de la nada. El éxito de Daniel fue el resultado de una vida que fue fundamentada en 4 pilares espirituales muy importantes. Los 4 pilares que mantuvo Daniel en esa situación tan complicada por la que él estuvo viviendo. El primero fue propósito, entender el plan de Dios. El segundo punto, principio, mantenerse fiel a la palabra. El tercer punto, pureza, guardar el corazón del pecado. Y el cuarto punto, oración, buscar a Dios en todo momento. Estos 4 pilares, hermanos, sostuvieron a Daniel en medio de situaciones muy difíciles, en medio de tentaciones, en medio incluso de la muerte. Fueron 4 pilares que sostenieron su vida. ¿Eh? El primero es propósito, vamos a entrar al primero, ¿vale? Y Daniel, hermano, yo creo firmemente que Daniel fue un hombre con propósito. ¿Por qué? Porque cuando entendemos el plan de Dios, hermano, activamos nuestro propósito en nuestra vida. O sea, de nosotros depende activar el propósito o desactivarlo. Daniel entendía que él tenía un propósito y entendía el plan de Dios, porque cuando tú entiendes que tienes un propósito, estás entendiendo que el plan de Dios está en tu vida, ¿verdad? Y fíjate lo que dice la Escritura, porque Daniel se lo propuso en su corazón. Daniel 1:8 dice, Daniel hizo el propósito de no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos
que no se le obligara a contaminarse. Fíjate lo que dice la Escritura, hermano. Daniel hizo el propósito de no contaminarse. O sea, él tomó una decisión, la decisión de no participar de algo que iba en contra de lo que Dios quería. Fíjate, hermano, Daniel era un joven extranjero que se encontraba en una tierra extraña, rodeado de una cultura, hermano, muy difícil, una cultura pagana, bajo un sistema que estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería. Y una de las primeras pruebas que pasa Daniel dentro del palacio, que fue aparentemente sencilla, era comer de la comida del rey. Qué fácil, ¿verdad? Comer de la comida del rey. ¿Cómo sería la comida del rey? No me lo puedo imaginar. Pero si leemos un poco la historia, él dice que pide no comer de la comida del rey. No quería ni vino ni comida del rey, quería agua y verdura. Daniel entendió, hermano, que aquello que implicaba violar la ley de Dios, porque esos alimentos eran ofrecidos a dioses paganos, por eso él no quería comer de la comida del rey, porque esa comida era sacrificada a los dioses paganos. Pero lo sorprendente no es eso, hermano, de la actitud que él toma, que también, sino de cómo él se niega a comer de la comida del rey. Directamente, hermano, no lo negocia. Dice la Escritura, como hemos leído, que se lo propuso en su corazón. Se lo propuso en su corazón. ¿Y saben lo que pasa, hermano? Que cuando una persona decide poner a Dios en primer lugar, aunque parezca que no es así, Dios abre puertas donde están cerradas. Y Daniel tenía todas las puertas cerradas, hermano, pero él decidió depositar su confianza en Dios. Él creyó en el plan de Dios. Creyó que Dios tenía un propósito en su vida. Jesús lo definió claramente, hermano. Lo vemos en Mateo 6:33. Dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Justamente lo que hizo Daniel. Daniel, hermano, podría haber dicho: comeré de la comida del rey para poder seguir con vida, ¿no? Para poder seguir adelante. Él podría haber dicho eso. Pero el propósito del cristiano, hermano, no es simplemente salir adelante. El propósito de los que amamos a Dios no es solamente salir adelante. El objetivo del cristiano, hermano, debe ser vivir para cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que reinar en nuestro corazón, hermano. Vivir para cumplir la voluntad de Dios. Porque cuando este propósito, hermano, gobierna nuestra vida, Dios promete suplir. Cuando este propósito, hermano, gobierna nuestra vida, Dios promete conceder favor. Porque en la dificultad, hermano, Dios dirige nuestros pasos, así como lo hizo con Daniel. Cuando creemos y confiamos en que el Espíritu Santo nos acompaña, hermano, las puertas cerradas se abren. Y Daniel, hermano, no solo tuvo éxito, sino que tuvo un éxito aprobado por Dios. Y no sé lo que está pasando en tu vida, hermano, pero nunca es tarde para ser aprobados por Dios. Pero ser aprobado por Dios, hermano, para ser aprobado por Dios, primero tenemos que buscar su reino. No sé en qué punto de partida te encuentras, pero habrá un momento, hermano, donde las puertas se cierren y no habrá tiempo más. A veces la vida se basa en decisiones y decisiones que tenemos que tomar. Hay un refrán por ahí que dice que el tren solo pasa una vez, ¿no? Pues Jesús pasa varias veces y te da la oportunidad de montarte en el tren. Pero depende de ti, si quieres o no. No te va a forzar. Y así como la parábola de los vírgenes, hermano, tenemos que estar preparados para el regreso de Jesús. Y la preparación espiritual depende de nosotros mismos. Tu padre no te va a salvar. Tu madre no te va a salvar. Todo depende de ti, de lo que tú quieras para tu vida.
El segundo punto, principio. Daniel fue un hombre de principio, y los principios te mantienen fiel a la palabra del Señor. Amén. Cuando Daniel, hermano, se niega a comer de la comida del rey, estaba dando un mensaje claro. Con su actitud estaba transmitiendo un mensaje claro. Y estaba transmitiendo que la obediencia a Dios, hermano, está por encima del beneficio personal. Con esta actitud, hermano, mostró sus principios. Porque a veces intentamos negociar la obediencia. Y en ocasiones, hermano, obedezco cuando me conviene, ¿verdad? O cuando me va bien, o cuando estoy cómodo. Y obedecer a Dios, hermano, puede requerir renuncias. Y la renuncia, hermano, requiere esfuerzo. A veces queremos renunciar sin esfuerzo, pero la renuncia requiere esfuerzo. Y nuestros principios, hermano, tienen que estar unidos a nuestra obediencia. No va por cada uno por un camino. La obediencia va sujeta al principio, y el principio a la obediencia. Y renunciar, hermano, renunciar significa dejar al lado nuestros caminos, nuestros deseos, es negarte a ti mismo para vivir en su voluntad. Un cristiano, hermano, debe ceder la autoridad a Dios. Dios tiene que ser lo primero en su vida. Daniel, hermano, prefirió enfrentar a la fosa de los leones antes que traicionar a Dios. Antes que traicionar su relación con Dios, ¿no? Porque lo que le pedían era traicionar su relación con Dios. Él prefirió, hermano, enfrentar al foso de los leones. Porque cuando negociamos la obediencia a Dios, hermano, por nuestra comunidad, pasamos a ser víctimas del hago lo que puedo. Y el hago lo que puedo, hermano, es un virus. Yo personalmente lo defino así, es un virus el hago lo que puedo. Porque el hago lo que puedo, hermano, entra en tu interior, corrompe lo bueno, te despega de la voluntad de Dios, te despega del amor de Dios, te despega, hermano. Y pasamos a ser hombres con fruto, hombres privilegiados, hombres activos en la presencia del Señor, a ser hombres conformistas. Y no queremos ser hombres conformistas, ¿verdad? Queremos ser hombres utilizados por Dios. Porque yo sigo creyendo, hermano, que Melilla va a ser impactada por la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo firmemente. Desde que empecé a dar los primeros pasos en esta iglesia, creo firmemente que Dios tiene un propósito para esta ciudad a través de su iglesia. Pero somos los encargados de que su presencia sea impactada. Dios puede venir con una varita, pero no. Dios te ha escogido a ti para que tú lo hagas. ¿Os acordáis de las aguas de Mara, verdad? Dios le muestra a Moisés cómo hacer que las aguas amargas de Mara se volviesen aguas dulces. ¿Y podría Dios haber convertido las aguas dulces, las aguas de Mara, que eran amargas, podría haberlas convertido dulce con solo una palabra? Sí. Pero Dios le muestra a Moisés un árbol que tenían que cortar y echarla en el agua para que el agua se volviera dulce. Tuvo que haber un trabajo en equipo para que esa agua se convirtiera en dulce. Cuando hay un trabajo en equipo, los resultados son visibles. Dice la Escritura en Salmos 15, 1, 5. El que anda en integridad y hace justicia, este habitará en tu monte santo. Dios se deleitaba con la actitud de Daniel. Porque a pesar de las circunstancias, hermano, Daniel no se dio sus principios. El punto 3, vamos rápido, pureza. ¿Y sabes cuándo mostramos pureza, hermano? Cuando guardamos nuestro corazón del pecado. Y Daniel, hermano, fue un hombre puro que guardó su corazón del pecado.
Dice la Escritura, hermano, que cuando los gobernantes intentaron encontrar alguna falta en Daniel para acusarlo, la Biblia es clara. Daniel 1:6, del 1 al 4, dice que no pudieron hallar ocasión o falta porque él era fiel. Y el contexto de este capítulo, hermano, nos dice que al rey Darío le pareció bien dividir el reino en 120 provincias, ¿verdad? Y de esas 120 provincias nombró a 120 funcionarios para que la gobernaran, ¿verdad? Para que el gobierno fuese más fácil para el rey Darío. Y sobre esos 120 gobernantes, Darío levanta 3 gobernantes, que entre ellos estaba Daniel. Pero dice la Escritura, hermano, que Daniel era superior a todos los gobernantes que había allí, ¿no? O sea, de esos 120 gobernantes, Daniel era superior. Y dice la Escritura que Daniel era superior porque tenía un espíritu más grande. Daniel tenía un espíritu superior a esos 120 funcionarios. Daniel destacaba en esos 20 funcionarios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habitaba en la vida de Daniel. Y cuando el Espíritu Santo habita en nuestra vida, hermano, marcamos diferencia. Transmitimos al resto, hermano, lo que Dios tiene en nosotros, lo que Dios tiene en nuestro corazón. Y no solo eso, hermano, sino que la gente ve algo diferente en nosotros. El rey Darío vio algo diferente en Daniel, pero no por nada, sino porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, no porque era inteligente, no porque era sabio, no. Lo que le llevó a ser sabio a Daniel, lo que lo llevó a ser superior a Daniel, era que el Espíritu Santo habitaba en su vida. Amén. Qué bueno es, hermano, cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Amén. La gente ve algo diferente. ¿Y significa que Daniel era perfecto? No, Daniel no era perfecto. Pero yo sí tengo claro una cosa, hermano, que la conducta de Daniel era agradable a los ojos de Dios. ¿Cuánto importante es, hermano, que nuestra conducta sea agradable a los ojos de Dios? El propósito, hermano, de agradar a Dios de Daniel, los principios que tuvo, hermano, principios innegociables, y el temor que le tenía a Dios, hicieron de Daniel, hermano, un hombre puro. ¿Y sabes qué? Que la pureza de Daniel no bajó como un rayo del cielo y golpeó su vida. No fue así. La pureza de Daniel, hermano, fue el fruto de una relación profunda y diaria con Dios. Daniel, hermano, fue un hombre con propósito, fue un hombre con principio, fue un hombre lleno de pureza que renunciaba al pecado. Pero hay algo, hermano, que sostuvo todas estas 3 cosas, todo lo demás, y es la oración, hermano. El cuarto punto, oración. Su vida de oración, hermano, en los momentos más difíciles de su vida, fue lo que sostuvo su corazón. Daniel pasó por situaciones muy complicadas. Y cuando no tenemos una vida de oración, hermano, una vida disciplinada de oración, y sin una entrega incondicional, hermano, a Dios en oración, Daniel no hubiese podido permanecer fiel. Si Daniel permaneció fiel, hermano, fue a su entrega, fue a su fidelidad, a su pureza, a renunciar al pecado, hermano, Daniel no hubiese tenido éxito. El éxito de Daniel, hermano, estaba enlazado en la entrega permanente de su tiempo a Dios. Y esto es un examen personal. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Daniel tuvo éxito por su entrega. La oración no fue un recurso de emergencia de Daniel, hermano, fue su forma de vida. La oración no fue, Señor, voy a tocar timbre para que tú te despiertes y me ayudes. No. La oración de Daniel, hermano, fue algo continuo. Algo con lo que él vivía diariamente. Dios revirtió la situación de Daniel, hermano. ¿Y era difícil la situación de Daniel? ¿Era difícil la situación de Daniel? Sí. Muy difícil, hermano. Pero cuando estamos dispuestos a rendir, cuando estamos dispuestos a sacrificar, cuando estamos dispuestos a obedecer, iglesia, cuando estamos dispuestos a obedecer hasta el fin, fíjate, hermano, que los cristianos primitivos, hermano,
hermanos, preferían morir devorados por los leones antes que ser devorados por el pecado y las corrientes de la época. Y cuando Daniel, hermano, dice la escritura que supo del edicto que firmó el rey, como todos sabéis, un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey. Fíjate que la conducta de Daniel fue la misma que tenía anteriormente. La escritura dice, hermano, que entró en su casa, abrió sus ventanas, se arrodilló y oró como lo hacía antes. Su circunstancia no cambió su actitud. Y este detalle es clave, hermano. Daniel no comenzó a orar cuando llegó la crisis. Que esto es algo que nos pasa continuamente. Buscamos a Dios cuando llega la crisis, cuando nos encontramos mal, cuando la dificultad viene a nuestra vida, cuando nos sentimos oprimidos, cuando el enemigo viene y golpea nuestra vida y nos hace arrodillarnos. Hermano, Daniel ya era un hombre de oración. Daniel no oró cuando le llegó la crisis. Fíjate, hermano, que Daniel, aun siendo grande en el reino, porque todos sabemos que Daniel al final fue reconocido, ¿verdad?, como uno de los más grandes gobernadores que tuvo el reino, ¿no?, el reinado. Él aún así, hermano, aun siendo grande delante de los hombres, él tenía absoluta dependencia de Dios. No hubo nada, hermano, que desviara la atención de Daniel. Y esto lo hace la oración, hermano, porque la oración es una herramienta que nos mantiene humildes. El inclinarnos, hermano, a la presencia del Señor nos produce la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que la gente ahí fuera echa de menos, ¿verdad? Esa paz que rompe toda barrera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La oración, hermano, calma nuestras circunstancias. Cuando nos iramos con algo, hermano, la oración calma nuestras circunstancias, nos produce amor al prójimo. Siempre hay una respuesta para nosotros cuando inclinamos nuestro rostro en la presencia del Señor. Yo creo que Dios es fiel a sus promesas. Hay algo que depende de nosotros también, iglesia, y es alinear nuestros planes con los planes de Dios. Amén. A veces no alineamos nuestros planes con los planes de Dios, incluso no consultamos con Dios. O consultamos con Dios, Dios nos dice lo que tenemos que hacer y hacemos lo contrario. Y al final terminamos como Moisés, golpeando la piedra. Y al final lo que hizo Daniel, hermano, transmitió al mundo lo que en su corazón había, ¿verdad? Que la autoridad es temporal, pero que Dios reina eternamente. Y dice la escritura que él oraba tres veces al día, y esto demostraba una dependencia, ¿verdad? Y no solo una dependencia, sino una dependencia constante y una dependencia total. Su comunión era continua, hermano, y a veces la fortaleza espiritual no se improvisa. Vivimos muchas veces de improvisar, ¿verdad? Pero la fortaleza espiritual no se improvisa, ni se busca cuando se tiene el agua hasta el cuello, como estábamos diciendo. La fortaleza se cultiva diariamente. Y esto nos habla de la fe profunda que tuvo Daniel, ¿verdad? Que no estaba centrada en las circunstancias, sino en la fidelidad que él tenía a Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 17, 18, orad sin cesar. Y luego Colosenses 4, 2 dice, perseverad en oración. Y al final, bueno, también es algo que tenemos que examinar, ¿no? Cómo estamos viviendo delante de la presencia del Señor. ¿Estamos en constante comunión con el Espíritu Santo? ¿O vivimos una relación ocasional, una relación que se apaga y que se enciende cuando nosotros queremos? El éxito de la victoria está en la comunión con Dios. Fíjate lo que hizo Satanás para hacer daño a Job o destruir la vida de Job. Dice la escritura que cuando Satanás le pide permiso a Dios para atacar la vida de Job, dice la escritura que Job hacía holocausto diariamente al Señor. ¿Y sabe lo que hace el enemigo antes de atacar su vida? Lo primero que mata al enemigo en su vida
es la adoración. ¿Y qué hace? Le mata a todos los animales que tenía, todo el ganado. De esa manera, Job ya no podía hacer sacrificio delante de la presencia de Dios. Y a continuación, cuando le mata la conexión con Dios, cuando le mata el sacrificio, ahí ya empieza a atacar a su familia, a su vida, a todo lo que él tenía. Pero antes de eso, le quitó la adoración a Dios. ¿Qué podía pensar Satanás? Satanás podía pensar, si yo no le quito la adoración a este hombre me va a hacer primero el holocausto y Dios lo va a escuchar. Lo primero que rompe el enemigo es tu adoración. Cuando tu adoración esté en peligro, abre los ojos, porque hay algo que está fallando. Vamos a ponernos de pie. Hoy más que nunca, iglesia, el mundo necesita hombres y mujeres que se atrevan a vivir como Daniel, ¿verdad? Hombres con propósitos, buscando a Dios en todo momento. Hombres con principios, sin negociar la verdad, manteniéndose fieles a la palabra. Hombres con pureza, guardando el corazón del pecado, que entristecer, hermano, al Espíritu Santo nos duela. Y hombres con oración, hermano, cultivando una relación profunda con Dios y buscándolo en todo momento. No solo cuando estemos con el agua hasta el cuello, sino en todo momento. Yo creo en un Dios de rescate. Yo no creo en un Dios que se olvida de sus hijos. La Biblia dice, aclama a mí y yo te responderé. Levanta tus manos. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a ser fieles, Dios mío. A ser hombres con propósito, Señor. Hombres con principios, Dios mío. Hombres con pureza, Señor, que renuncien, Dios mío, al pecado y obedecerte, Señor. Hombres de oración, Dios mío, que, Señor, en nuestro corazón esté la búsqueda continua, Señor. Así como la tuvo Daniel, Dios mío. Señor, así como la tuvo Daniel, Señor, que nos sirve de ejemplo a nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como tú cada día más, Dios mío. Señor, que el fallarte, Dios mío, nos duela del corazón, Señor. Señor, que el fallarte, Dios mío, sea una causa de tristeza en nuestra vida, Padre Santo. Señor, creemos que tú tienes un propósito para nosotros, Señor. No renunciamos a nuestro propósito, Señor. Nos agarramos al propósito que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Señor, toma nuestra vida, Dios mío. Toma nuestra vida, Señor. Instrúyenos, Señor. Enséñanos, Dios mío. Enséñanos a gobernar nuestra propia vida, nuestro propio corazón,